Buenas noches, profesora y compañeros. El día de hoy, nuestro grupo hablará sobre el contrato de transporte y el contrato bancario con respecto a la exportación de bienes. Bien, mi nombre es María Alejandra Castellanos Chávez y voy a comenzar con la exposición. Siguiente, por favor. Introducción. Como sabemos, hoy en día, para todos los países tienen como objetivo comercial exportar cada uno de sus productos. En este caso, nosotros vamos a exponer eh, la exportación de vinos, la botija. Por lo tanto, es de vital importancia conocer todos los puntos fundamentales que debe tener tanto un contrato de transporte internacional como un contrato bancario. Siguiente, por favor. Con respecto al contrato de transporte internacional, le vamos a dar una pequeña introducción. Bien, este se trata de un documento por el cual, por una parte, el porteador se obliga frente a otra, que en este caso llega a ser el cargador o el remitente, por un precio acordado, a pagar, a trasladar de un país a otro, ya que es un contrato de transporte internacional, la mercadería. En nuestro caso sería las cajas de botellas de vino y ponerlas en disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones que ambas han pactado. Siguiente, por favor. Les vamos a comentar los tipos de contratos de transporte. Para el comercio internacional podemos observar los tres tipos de contrato de transporte más usados, que son el contrato de transporte terrestre, el transporte marítimo y el contrato de transporte aéreo. Sin embargo, hay otros más, pero los más usados son estos tres. Siguiente, por favor. Le doy pase a mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Alberto Vitamista Guerrero. En esta parte vamos a hablar sobre las clases de trata de transporte. Teniendo en cuenta que el portador es la persona encargada de transportar las mercancías de un punto de destino a un punto de llegada. Esto a cambio de un precio o flete. Y el fletador es la persona que concierta el flete, comprometiéndose al embarque de la mercancía y al pago del flete. Clase de contrato de transporte. Por locomoción. Por locomoción, este tipo de contrato se usa cuando el traslado se va a realizar de modo aéreo, marítimo, por carretera o ferroviario. Contrato de transporte por razón de sujeto. Este contrato se usa cuando se va a clasificar lo que se va a transportar, es decir, personas o cosas. Contrato de transporte por su forma de ejecutarlo. Para este contrato se define si el contrato es mixto o simple. Por ejemplo, el transporte mixto se refiere a que se usará más de un medio para transportar el objeto, en consecuencia, el simple será uno. Luego tenemos el contrato de transporte por actividad desarrollada. En este caso, el transporte puede ser público o privado. Los transportes públicos son los que realizan otra empresa mediante un pago. Por otro lado, los privados realizan por cuenta propia. El contrato de transporte por su ámbito, en este caso puede ser nacional e internacional. El contrato de transporte por objeto. Estos se encuentran en el contrato de transporte por objeto. Para este caso, el transporte puede ser ordinario o especial. Es decir, el transporte ordinario es aquel que se lleva de forma normal. Sin embargo, el especial requiere de más cuidados. Siguiente. A continuación tenemos elementos que forman parte del contrato de transporte. Elementos nominativos o personales. Luego es el remitente, el cargador, que en este caso puede ser el que va a exportar la mercadería, o el importador, ¿no? Luego tenemos el transportista, o también llamado porteador. Luego tenemos al destinatario, que va a recibir la mercancía, los elementos, objetos reales, y luego la mercancía a transportar.
Siguiente. Derechos y obligaciones del contrato de transporte. Tanto del porteador, destinatario y el cargador. El porteador, como le había dicho, es la persona encargada de transportar la mercancía de un lugar a otro, obteniendo por ello un precio o un flete. El destinatario es el producto donde va a llegar, lo que le va a llevar el porteador. El cargador consta de el que va a exportar el producto o mercancía. Siguiente. Firmas de acuerdos entre las partes. La carta debe llevar los siguientes datos. Esto es la carta de porte, ¿no? La carta de porte suele dar detalle, una descripción general de la mercancía. Para realizar el contrato no es exigido utilizar la carta de porte, pero es muy conveniente por dos razones. Una de esas dos razones es, sus funciones son para que sea entregado el envío al porteador y determinar las condiciones pactadas para el transporte. Luego, la carta de porte prueba las condiciones del servicio. En ella se hace constar por las partes interesadas las cláusulas, pactos, declaraciones, obligaciones, plazos y otras cuestiones de importancia. En resumen, es un documento jurídico de carácter declarativo que prueba la existencia de un contrato de transporte. Entonces, es preferible el uso de una carta de porte para documentar el contrato de transporte y de un albarán para formalizar la entrega de la mercancía. Para terminar, quiero decir que luego es la descripción de la mercadería, cantidad peligrosa, luego el lugar y fecha de la emisión en el contrato, luego el lugar y fecha en el que recibe la mercadería, nombre y dirección del destinatario, y para finalizar, lugar y fecha prevista de entrega. Mi nombre es Alberto Vilcamisa Herrero. Gracias. Siguiente. Buenas. Mi nombre es Diana Yupanqui y en esta oportunidad me toca explicar sobre la carta aporte, ¿no? En este caso, nosotros estamos realizando lo que es una transacción de Pisco, ¿no? El gerente general es Alberto. Nosotros nos encontramos en La Victoria, ¿no? Y nosotros vamos a exportar. En este caso, la carta aporte, a ver, la primera cláusula. Nosotros, el porteador se compromete a transportar toda la carga en cajas debidamente selladas, tal como entregue el cargador durante toda la duración del contrato, ¿no? Siguiente. En la segunda cláusula, el destinatario se compromete más que todo a poder rechazar las cajas que no vayan a ser debidamente cerradas. En este caso, si el destinatario encuentra una caja abierta, obviamente que lo tiene que cerrar y nos tiene que enviar la notificación. En la tercera, se compromete también el objetivo de entregar las cajas de vino con las siguientes características nosotros, ¿no? Con la característica de 750 mililitros. En la cuarta cláusula, nos comprometemos a la fecha de entrega aproximada, en este caso que sería el 29 de mayo del 2021. En la quinta, el cargador se obliga a pagar al porteador el concepto de traslado de bienes. Y en la sexta, los derechos y obligaciones, tanto como el cargador, el porteador y el que recepciona, ¿no? Que es el destinatario. En este caso, hablamos aquí, especifican sobre los derechos que cada uno tiene y las obligaciones. Y en la séptima, el porteador recibirá la mercancía acordada en el domicilio fiscal, ¿no? En este caso que es en la avenida Arequipa 3550 en San Isidro. A ver, hablemos sobre el contrato de factoring, que también es un documento que se realiza en el contrato de transporte internacional, ¿no? En este caso nosotros explicamos y nos comprometemos a poder cumplir todo lo pactado entre el comprador y el vendedor. Le doy paso a mi compañero. Gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Angie Carlos y yo les voy a hablar acerca de la cláusula segunda. Bueno, la cláusula segunda nos dice que el factorado, que vendría a ser nosotros, MAPSA,
Es una persona jurídica de derecho privado que está constituida bajo el régimen de la sociedad anónima que tiene objeto social a dedicarse a la importación y comercialización de electrodomésticos. Esto quiere decir que en el desarrollo de nuestra actividad comercial, nosotros somos titulares de 2 facturas por cobrar, las mismas que en el documento adjunto son especificadas en cuanto al monto de las acreencias, los sujetos obligados o deudores y a la fecha de vencimiento de las mismas. Debido a esto, el factorado que vendríamos a hacer nosotros, hemos decidido transferir la titularidad de los créditos descritos en el párrafo anterior, con el propósito del cual el facturado que somos nosotros hemos decidido ceder las facturas por cobrar que posteriormente han sido adquiridas de nuestros clientes en el desarrollo de nuestro negocio, siempre que hayan recibido la autorización previa de la empresa que concede el financiamiento. Luego tenemos lo que es el objeto del contrato, que vendría a ser la cláusula tercera. Por el presente contrato, el factorado se obliga a transferir en forma exclusiva la titularidad de los títulos que están descritos en la segunda cláusula en favor del factor, que vendría a ser el banco, por lo que en la comprestación el factor se obliga a pagar el monto del financiamiento descrito en la cláusula, que es la séptima, que luego va a ser explicada. Siguiente. Los caracteres del contrato. Bueno, esta es la cláusula cuarta, que es precisamente establecido que el factor, que es el banco, asumirá el riesgo de la cobranza por totalidad de los créditos cedidos conformantes de la cartera cedida desde la fecha de vencimiento de estos, sin que se haya cancelado la deuda. En este sentido, el factorado, que vendría a ser MAXAC, no responderá por la falta de pago o la absolvencia del deudor o deudores cedidos. Luego tenemos lo que vendría a ser la cláusula quinta. En cuanto al tratamiento que recibirán los créditos conformantes de la cartera, que se transfieren mediante en este contrato, las partes convienen lo siguiente. Los créditos consisten en 2 facturas por cobrar descritas en el documento adjunto al presente contrato, que serán cedidas al factor, que es el banco, sin mediar la condición alguna. Los créditos consisten en las facturas por cobrar que el factorado, que vendría a ser MAXAP, adquieran de nuestros clientes a partir de la fecha de su suscripción del presente contrato hasta su fecha de vencimiento. Estos serán adquiridos por el banco, siempre y cuando éste se haya comunicado con nosotros en su intención de adquirir dichos créditos. Siguiente. Bueno, el plazo del contrato. En esta cláusula nos dice que el contrato durará 1 mes, de los cuales se comienzan a contar a partir de la fecha de su suscripción del presente documento. Luego tenemos lo que es el financiamiento y las comisiones, que vendría a ser la cláusula séptima. El factor se va obligado a abonar en nombre del factorado a su cuenta corriente prevista en la cláusula 11ª la suma de $12,000 americanos. En cuanto a los créditos escritos en la literal B de la cláusula quinta, el factor se obliga a abonar el importe de estos dentro de los 60 días aceptados, menos el porcentaje de comisión correspondiente. Luego tenemos lo que vendría a ser la cláusula octava. En esta parte, el factor percibirá una comisión ascendente a $12,200 americanos, las mismas que es equivalente al 10% del importe total de los créditos cedidos descritos en las cláusulas quinta. Este porcentaje de comisión será el mismo en el caso de los créditos en el literal que se encuentran en la cláusula quinta. Siguiente. Y bueno, por último tenemos lo que es las obligaciones y derechos de las partes, que es la cláusula décima. En este caso, el factorado está obligado en término de 30 días de celebrar el presente contrato a transferir en forma exclusiva la titularidad de los créditos descritos en la cláusula segunda a favor del factor. Esta transferencia deberá realizarse mediante endoso a nombre del factor. Asimismo, deberá adjuntarse en la siguiente documentación. Se deberá documentar el duplicado de las facturas donde se hayan previstas las condiciones generales de las transacciones realizadas. También tendremos que transferir comprobantes de la entrega de las mercaderías por parte del factorado al deudor. Los documentos comerciales que se hayan suscrito con relación a dicha operación, las planillas de datos sobre la solvencia del deudor, donde deberán constatar todos los datos relativos a la garantía y solvencia de aquel,
Asimismo, se deberá acompañar toda promesa de venta, convicción, contrato u otra documentación que haya suscrito con el cliente y que se refiera al crédito cedido. Ahora les paso con mi compañera. Buenas noches, Miss. Mi nombre es Valeria Villegas. Continuando con lo que decían dentro del contrato mi compañera, seguimos con la cláusula 11ª. El factor procederá a la apertura a nombre del factorado de una cuenta corriente donde se abonará el importe de los créditos cedidos, menos el porcentaje de comisión referido en la cláusula 8ª. Asimismo, en dicha cuenta corriente se debitará la retribución por los servicios adicionales descritos en la cláusula 9ª y 17ª. Cláusula 12ª. El factorado deberá solicitar que los deudores emitan los documentos comerciales a que dan lugar los créditos cedidos, estableciendo como domicilio de pago de los mismos del domicilio social del factor señalado en la parte introductoria. En caso de que estos sean librados a la orden del factorado, este procederá a remitir los mismos previo endoso, sin garantía a el factor. Cláusula 13ª. En todas las facturas en las que se asisten operaciones cuyo crédito sean adquiridos por el factorado procederá a insertar la siguiente inscripción. El pago de la presente para considerarse válido deberá ser efectuado en el Banco de Crédito del Perú, con domicilio en la calle Centenario 156, La Molina. Cláusula 14ª. El factorado deberá notificar al deudor la cesión realizada sobre su crédito. La notificación mediante deberá realizarse dentro de los 7 días cedidos al crédito y en igual plazo deberá remitir al factor los comprobantes de la misma. Siguiente, por favor. Cláusula 15ª. El factorado no asume, conforme a la cláusula 4ª, los riesgos de la cobranza de crédito cedido, por si responde ante el factor por la legitimidad y extensión del crédito. Cláusula 16ª. El factorado, a fin de realizar el cobro de los créditos, deberá colaborar con el factor en los siguientes términos. Suministra toda la información que posea sobre el deudor y sobre la operación crediticia, sus referencias comerciales y la documentación que ambos intercambien, permitiéndole sacar copia certificada de la misma. Además, el factorado deberá tomar intervención en todo proceso judicial o administrativo, o requerimiento del factor, a fin de facilitar el cobro del crédito y otorgar o endosar toda la documentación referida al mismo. Cláusula 17ª. El factor se compromete a presentar el factorado la ayuda técnica, tanto material o humana necesaria, para realizar la administración del negocio del facturado. Estos servicios adicionales son la realización de estudios de mercado para una mejor colaboración de los productos del facturado. Siguiente, por favor. La realización de estudios de costos del factorado, la realización de la contabilidad del factorado y la asistencia jurídica para celebrar los contratos y lograr el cobro de los créditos. Cláusula resolutoria expresa. Dentro de esta tenemos la cláusula 18ª, el cual es el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el factorado. En las cláusulas 10ª, 3ª, 4ª y 6ª constituirán causal de resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430 del Código Civil. En consecuencia, la resolución se procederá de pleno derecho cuando el factorado que quiera valerse de esta cláusula. Competencia arbitral. Cláusula 19ª. La controversia que pudiera suscritarse en torno al presente contrato serán sometidas a arbitraje mediante un tribunal arbitral integrado por 3 expertos de la materia. Uno de ellos designará de común acuerdo por las partes quien lo presidirá, y los otros designados por cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Si en el plazo de 15 días de producida la controversia no se acuerda el nombramiento del tribunal arbitral, este deberá ser designado por el arbitraje nacional y extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicadas al arbitraje. El laudo de tribunal arbitral será definitivo e inapelable, así como la de obligatorio cumplimiento y ejecución para las partes, y en su caso para la sociedad. Domicilio. Cláusula 20ª.
Para todos los fines de esta contratación se consideran válidas todas las comunicaciones emitidas y notificadas que se hiciesen llegar a los domicilios señalados por las partes al inicio de este contrato. Y por último, la cláusula 21ª. La parte podrán solicitar que este documento se eleve a una escritura pública, en cuyo caso su costo corre por cuenta del peticionario. En señal de conformidad con todos los acuerdos pactados en el presente contrato, las partes suscriben este documento en la ciudad de Lima a los 1 día mes de febrero del 2021. Y finalmente se procede a firmar el contrato por ambas partes, tanto por el factor como el factorado. Gracias.